En este video te voy a enseñar un programa llamado Reboot, que este programa te va a ayudar a restablecer el software de tu sistema iOS. Debemos tomar en cuenta muchas cosas. Una de ellas es que nuestro software es el único que debe estar dañado, ya que si existen fallas del hardware, bueno, pues no podríamos solucionar estos problemas. Sin embargo, con este software te voy a estar explicando cómo solucionarlo. Este video es patrocinado por la empresa TecnoSharp, ya que este software te va a ayudar a recuperar tu sistema operativo de una forma sencilla, avanzada y profunda. Así que te voy a mostrar paso a paso el procedimiento, qué es lo que debes de tomar en cuenta y algunas de sus características principales. Así que dicho esto, comencemos. Bien, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a lo que es la descripción de este video, donde vas a encontrar todos los enlaces y vamos a darle una revisada. Este programa se llama Reboot y este programa Reboot, bueno, tiene todas estas características. En alguna de ellas es recuperar el software con un clic, y la verdad es que es muy sencillo recuperarlo, ya que no nos vamos a desgastar, y pues está disponible para el sistema operativo de Windows y Mac iOS. Así que para empezar la descarga, simplemente vamos a darle el botón de descargar. Pero antes de empezar la descarga, vamos a ver algunas de sus características. Vemos que podemos reparar, desbloquearlo, ya que se va a volver a cargar el software. Podemos también hacer un upgrade sin la necesidad de iTunes, ya que naturalmente siempre hacemos las actualizaciones desde la versión de iTunes. Y pues algunas de las características que también me gustan mucho de este programa es que vamos a poder reparar los errores más comunes, que son el 1013 y el 4009 y 05. También podemos solucionar problemas de dispositivos como el iPhone, iPad y Apple TV. Si tienes alguno de estos dispositivos, pues este programa te va a ayudar. Y pues como ya te mencionaba, pues solo lo vamos a hacer con unos poquitos clics. Estos son todos los casos en lo que nos va a ayudar a repararlo, ¿vale? Así que para empezar a usar el software necesitamos descargarlo. En mi caso, bueno, pues tendríamos que comprarlo. No cuesta mucho, ya que si eres técnico, te recomiendo que compres este software. Puedes pagarlo con tu tarjeta Visa, Mastercard y PayPal. Una vez que lo hayas adquirido, te van a mandar a tu correo la licencia, la descarga. Entonces, te voy a dejar un artículo para que lo leas completo, ya que esto va a estar explicando algunas de las cosas por las cuales tu dispositivo no enciende, qué es lo que puedes hacer y cómo podemos solucionarlo. Este enlace también te lo voy a proporcionar aquí abajo en la descripción de este video, y tú lo vas a leer, ya que van a haber varias secciones en la que podemos reparar nuestro software, y pues en algunas de las ocasiones también te vamos a estar explicando por qué no enciende. Bien, vamos a instalar el software, y pues una vez instalado el software vamos a abrirlo, ¿vale? Si se dan cuenta, la instalación es muy sencilla y muy fácil de utilizar, aparte no pesa mucho. Bien, pues aquí ya nos encontramos de lo que es la reparación del sistema iOS, y vamos a conectar nuestro dispositivo. Para ponerlo en modo DFU es necesario pues conectarlo, darle en empezar y seguir esta serie de pasos, en la cual pues nos indica que debemos conectar el dispositivo al ordenador con un cable USB, apretar los botones de volumen abajo y power simultáneamente hasta que aparezca el logo de Apple, y una vez que aparezca el logo solamente dejamos presionado el botón de power hasta que aparezca el modo DFU. Aquí vamos a iniciar la descarga de lo que es el software, pero en este caso yo ya lo había descargado con anterioridad. Simplemente le vamos a dar en iniciar restauración, ¿vale? O iniciar reparación. Este teléfono pues se va a quedar ya en modo DFU, y después de haber descargado el software va a iniciar una comprobación. Va a iniciar lo que es la reparación profunda, ya que tiene dos opciones: la reparación estándar y la reparación profunda. Yo voy a realizar la reparación profunda.
Se puede tardar unos cuantos minutos, la verdad es que sí se tardó un poco, bueno, se tardó bastante, pero una vez que se haya realizado la reparación profunda te va a aparecer este mensaje y simplemente le vamos a dar en listo, ¿vale? También debemos tomar en cuenta que este programa no va a quitar la contraseña, o sea, eliminar el ID de Apple, ya que ese siempre se va a quedar. Sin embargo, pues este programa sí te va a ayudar a lo que es a solucionar problemas de que tu sistema operativo se queda en la manzanita, no carga, se reinicia, se queda en la pantalla negra y cosas así. Pero como ya te mencionaba, debes tomar en cuenta que en algunas ocasiones los fallos pueden ser por hardware. Entonces sí se necesitaría realizar una reparación de hardware. Pues después de esperar unos cuantos minutos, ya solamente queda configurar el dispositivo. Y si ustedes se pueden dar cuenta, este programa, pues la verdad es que con unos simples clics restablecimos el dispositivo. Pero en este caso, bueno, pues no me sé aquí ahorita la contraseña, por la que más tarde la pondré. Aquí nos vamos a conectar a una red Wi-Fi y pues seleccionamos la cuenta a la que está ligada el dispositivo para que ya quede totalmente activado y lo podamos usar. Bien, pues ahora vamos a hacer otra prueba. En este caso, bueno, pues vamos a ver que tenemos en la interfaz principal. Vamos a darle en lo que es el restablecimiento de fábrica. Vamos a seguir estas instrucciones que nos aparecen aquí abajo. Es importante que tengamos el ID del Apple con lo que está vinculado el dispositivo, porque se va a quedar con el iCloud, ¿vale? Entonces, si lo restablecemos de fábrica, pues nos pediría el iCloud. Pero en este caso, si seguimos esta serie de restablecimiento general, lo podemos hacer desde el dispositivo y te da un pequeño tutorial de cómo hacerlo. Pero sí es necesario seguir toda esta serie de pasos al pie de la letra para que no perdamos mucho tiempo estar restableciendo a cada rato, porque no nos quedó como nosotros queríamos. Aquí simplemente conectamos el dispositivo por un cable USB y pues una vez que nos lo detecte ya se tendría que restablecer, y básicamente el procedimiento va a ser igual que el de la reparación. Va a cargar el software y lo va a restablecer el dispositivo, así que pues no nos tendremos de qué preocupar. Si nos vamos aquí a la otra opción, nos va a aparecer un pequeño tutorial de cómo hacerlo desde el dispositivo y no tendríamos ningún problema. Y bueno, pues ya para finalizar este video quiero agregar que este software me ha gustado bastante, ya que sí me facilita mucho y más que nada los dolores de cabeza, ya que a veces cuando lo queremos por hacer con iTunes nos aparecen muchos errores, y con este programa no tuve ningún error. Después de restablecerlo, bueno, pues solamente es cuestión de esperar nuevamente para poder configurar el dispositivo. Y bien, pues espero que te haya gustado este video. Si es así, déjame tu like, comenta aquí abajo para solucionar algunas dudas que tú tengas, y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.